This is a plot of wind speed with altitude from the equator at 0 degrees to the South Pole at 90 degrees. Este es un diagrama donde se muestra los vientos desde la zona del Ecuador hasta la zona de los polos. And we can see as we climb up in altitude above 50 South El Calafate, we see the wind speed increases. Y podemos ver que a medida que vamos subiendo en latitud, en la zona del Calafate, los vientos ascendentes hasta los 70.000 pies. And the wind speed increase is important for making the mountain wave go to very high altitude. Lo cual la velocidad del viento relativo es muy importante para las ascendentes que nos van a llevar hasta esa posición. Normally here, say Buenos Aires, the wind stops at the troposphere at 30 to 40,000 feet. Normalmente aquí en la zona de Buenos Aires, los vientos ascendentes llegan a la zona de la troposfera a los 30.000 pies. But at the right time of the year, at the end of winter in El Calafate, that wind increases past 100,000 feet. Pero los vientos en invierno en Calafate pueden llegar por encima de los 100.000 pies. And this is what the wave looks like looking along the wind. So this is west Chile to east Argentina. En el diagrama pueden ver las corrientes ascendentes como se dan tanto en Chile como del lado este de Argentina. So the wind comes from here and goes up and down and up and down and up and down. Pueden ver que siguiendo la orografía de los Andes, entiendo, las corrientes van ascendiendo y descendiendo de manera cíclica. So the red areas show us where there is lift, where the Perlan glider can climb with the lift. En color rojo, color rojo o naranja pueden ver que esas son las zonas que tiene que usar el planeador para alcanzar la máxima altitud. And very rarely these mountain waves make these clouds called Perlan. No es muy usual que se formen estas nubes que son conocidas como las nubes Perlan. These clouds were photographed in Finland, but we have also photographed the same clouds in El Calafate. En los dos lugares que hemos sacado este tipo de fotografías es sobre Finlandia y sobre el Calafate. So the mission of the Perlan glider is to travel to high altitude and study the atmosphere, and we also want to inspire students like yourselves of what might be possible. La misión del Perlan fue hacer estudios de la atmósfera en la zona superior y también inspirar a otros a que sigan haciendo estudios en ese sentido. In 2005 and 2006, Einar Renovoldsen and Steve Fawcett flew the Perlan I glider. Entre el año 2005 y 2006 hicieron el vuelo en el Perlan I, uno de los tripulantes es Steve Fawcett y el otro no lo entendí. Einar is a test pilot. He flew with the US Air Force, with NASA, and in England and Germany as well. Sí, el piloto que se llama Einar Renovoldsen, piloto en la Fuerza de Estados Unidos y en otras ramas de la Fuerza. And Steve Fawcett was an adventurer, a billionaire, and he wanted to get lots and lots of world records. Y Steve Fawcett es un multimillonario aventurero que ha batido varios récords de altura. In 2006, the Perlan I glider was towed by an Argentinian Boero towplane. Cuando se hizo el proyecto del Perlan Project 1, el Perlan fue remolcado por un aeroboero argentino. And this picture is taken in El Calafate, the day that they did their record above 50,000 feet. Y esta foto que fue tomada en el Calafate se puede ver el aeroboero remolcando al Perlan Project 1 que batió el récord de los 50.000 pies. They were successful getting to 50,671 feet, proving that this special weather condition really does exist in Calafate.
con este récord se pudo comprobar que esas condiciones que habían visto anteriormente graficadas permitían alcanzar la altitud de 50.671 pies, que fue el récord de aquel momento. And this was the first time that anyone had ever flown a glider in the stratosphere. Y esa fue la primera vez que alguien pudo volar un planeador en inmediaciones de la estratosfera. This is a plot of their record flight, the same west to east, and red shows rising air, shows lift. Este es un ploteo de cómo se hizo ese vuelo de 50.000 pies con el diagrama de las ascendentes que van de oeste hacia este sobre toda la cordillera de los Andes, donde se puede observar que las plumas color naranja eran las ascendentes que tenían que alcanzar. So the green line shows where they climbed, very strong here, and when they got to 50,000 feet, there was still more lift above. They could have gone higher. El diagrama en color verde, ahí podemos observar cuál fue la trayectoria real del Perlan Project 1, cómo se fue moviendo dentro de esta especie de pluma ascendente, y una vez llegado a los 50.000 pies, se puede observar también que la pluma sigue hacia arriba. So after the Perlan I, we decided to build the Perlan II. Cuando terminaron de batir el récord con el Perlan 1, decidieron iniciar el proyecto del Perlan 2. And instead of using pressure suits like Steve and Anna used, we have a pressure cabin. Y cambiaron la tendencia que tenían de tener trajes presurizados a cabina presurizada. We have a rebreather breathing system to recycle the air that the pilots breathe. Tenían un diseño de un respirador que reciclaba el oxígeno que consumían los mismos pilotos. We have a BRS parachute in case of emergencies. En caso de emergencia tenían un sistema de paracaídas que se llama BRS. And we had to do a lot of tests to get this glider ready to fly to high altitude. Y tuvimos que realizar una gran cantidad de tests para poder tener habilitada la aeronave para tratar de batir el récord. This test is called the ground vibration test. It's a test for flutter. Este test se llama el test de vibración en tierra, que tenía que ser sobrepasado para tener en claro las exigencias que podía llegar a tener de vibraciones en la estratosfera. So they attach sensors all over the glider and make this computer model. Le colocaron sensores en los diferentes lugares del fuselaje y en los planos, como ustedes pueden ver, y se los sometió a diferentes vibraciones en diferentes armónicas para determinar si esas vibraciones, si podía soportar esas vibraciones a grandes alturas. Because of that, we discovered we needed to do measurements in the air, not just on the ground. Y con esto nos dimos cuenta que teníamos que hacer las mediciones no solo en tierra, pero sí también en el aire. So we have this mechanism hidden inside our wingtips, 2 motors with lead weights to shake the wings. Tuvimos que colocar unos sensores conectados a una especie de motores en la parte de las alas para hacer esta medición. So we've been testing our flight envelope for speed and altitude, and this shows where we plan to test different test points for airspeed and altitude. Aquí pueden ver la envolvente de vuelo de las pruebas que se hicieron para determinar si podía efectuarse el vuelo entre una envolvente de 0 pie hasta los 90.000 pies. This airspeed here is indicated airspeed, but as we climb up higher altitude, our true airspeed increases. Lo que podemos observar es velocidad de vuelo indicada, que se va incrementando a medida que se va ascendiendo debido a la disminución de la densidad del aire. So this test point here is 350 true airspeed, all the way over here. Por eso podemos observar que en el último punto que recién acaba de marcar los 90.000 pies, la velocidad real era más de 350 nudos. This is a picture of our mission control. Esta es una foto del control de misión. We have Ed and Loris and one of our other pilots, Tim Gardner.
Ahí pueden ver a Ed, a Loris y a Steve Garner. And that's Al Lawless, one of our other test pilot friends. Y uno de los test pilots. This is the screen that we use, that we have telemetry on the ground. We can always see the information coming from the glider on the screen. Esa es la pantalla donde se hace la telemetría de todo el vuelo y se capta en tierra todos los datos que envía la aeronave en la estratosfera. So we have all of the information of oxygen, battery, and the flutter. Envía principalmente las condiciones de oxígeno, de batería y de vibraciones. So we've also been visiting a lot of schools, talking to lots of children. This is a school in Mendoza. Hablamos en muchísimas escuelas sobre este proyecto y esta es una foto tomada en una escuela de Mendoza. So all of these children were very happy to meet. That's me up the back holding the glider. Dice que todos estos chicos estaban muy contentos de tenerlos ellos ahí y tener esa exposición sobre lo que era el Perlan Project. Also in that picture is a couple of our other fantastic Argentinian team members, Tago De Pietro and Cholo, who was our tow pilot for our first 2 years. Y en esa misma reunión también estuvieron dos de los integrantes del equipo que son argentinos. This was a school in Calafate. Some of this is UTN in Buenos Aires 2 months Ahí tenemos fotos a la izquierda de los chicos probándose con los equipos en una escuela de Calafate y a la derecha en la UTN de la ciudad de Buenos Aires. We've been doing other studies on the air. One of the ways we do that is using weather balloons. Otros estudios que se han realizado también se han utilizado globos atmosféricos. And thanks to Loris here, we can even track the position of the balloon on the map while it's flying. Y gracias al trabajo de Loris han podido hacer el tracking, el seguimiento de los globos en todo su recorrido. This is an example of the data that we get from the balloon. Este es un ejemplo de todo el dato que le estaba transmitiendo el globo atmosférico. We have the temperature of the air, Temperatura del aire and humidity, y humedad ambiente. and wind speed and direction. Dirección y intensidad del viento. And this is very important planning our flights to find where the good wind speed is. Estos son los parámetros esenciales para hacer el cálculo a manera de planificar el vuelo del Perlan Project. We've been in lots of newspapers and magazines recently because of claiming records. We've been nominated as a most memorable aviation record of 2017, and I think we'll beat that this year. Aquí podemos observar en las tapas de las revistas especializadas en las cuales se nombra y se menciona de manera extraordinaria la acción del Perlan Project, no solo por el trabajo, sino por los récords que han batido. And all of this makes our sponsors very happy. Y eso los hace estar muy contentos y orgullosos de eso. So this was the plaque that we made for the airport in Calafate, commemorating the record from last year. A la izquierda pueden ver la placa que está hoy en Calafate, donde se recuerda el récord batido que lo han entregado ellos. And that's Cholo again, the pilot of the Y aparece Cholo, el piloto argentino con la bandera argentina. In 2018, we changed the tow plane. We found a high altitude tow plane built in Germany. Ahora en 2018 utilizaron una aeronave especial armada en Alemania para llevarlo a mayores altitudes a efectos de tomar mejor las corrientes ascendentes. And a company in Texas, in the US, had imported this plane and was able to fly it from Texas to bring it to here. Y lo importaron desde Texas, lo trajeron desde acá, mostrando que se podía hacer un vuelo largo. And the reason why this plane is important to us is this pattern of lift here has very good lift in the stratosphere and some good lift in the troposphere, but there's a gap, a space in between. Tiene un muy buen rendimiento por debajo y por encima de la tropopausa, pero hay un gap, hay una separación
que en el cual el rendimiento no es tan bueno. So this tow plane is able to tow us to about 12 kilometers, to just here, where we can start to climb. Por eso tienen que llegar a ese lugar de la tropopausa, donde en esos 2000 metros tienen que tomar ese ascendente para poder seguir ascendiendo en la pluma. And so we think we now have another record for the highest tow in the world. También tienen el récord del remolque más alto del mundo. So this year we set 3 world records. Aquí podemos ver los 3 récords que se batieron en el mes de agosto en Calafate. We started August 26, 63,000 feet. El 26 de agosto, 63.100 pies. And only 2 days later we got higher again. 2 días más tarde se llegó a los 65.600. And each one of these records, we stopped climbing because we needed to do more tests. We needed to examine the data before we went higher. Y en todos los casos dejaron de ascender porque en el momento que estaban ascendiendo tenían que estabilizar el vuelo a efectos de tomar los datos del medio ambiente en esas alturas. So even at 76,000 feet, we were still going up, but we decided to use the brakes to come down. Cuando llegaron los 76.124 pies, se dieron cuenta que podían seguir subiendo, pero lo detuvieron en ese lugar para poder hacer las mediciones. And the U-2 spy plane, the previous record for altitude in horizontal flight was 73,000 feet. Y batieron el récord que antes tenía el U-2 de los 73.000 pies, pasando a los 76.000 pies. Thanks to our virtual cockpit, we've had lots of people all over the world following the flights. Al apoyo de nuestro amigo francés, pudieron hacer la conexión a Internet en vuelo, de tal manera que por el resto del mundo a través de Internet pudieron seguir el vuelo y cómo iban batiendo el récord. So we have the map with the glider position and glider altitude, of course. Ahí pueden observar a la derecha la posición geográfica del vuelo del Perlan Project 2 y a la izquierda la altitud que iban alcanzando. And other information from our telemetry, air, oxygen, battery. Y también los parámetros vitales como tanque de oxígeno, el otro tanque y el grado de consumo de batería. So our sponsors and the school kids in their classrooms, they can fly along with us. Entonces, de esta manera, los sponsors que sostienen el proyecto y los chicos en las aulas pudieron seguir minuto a minuto en tiempo real todo este tipo de vuelo. So we're able to now improve models of the atmosphere and prove that these conditions exist that was previously only a theory. Y con esto nos damos cuenta que el vuelo troposférico es un vuelo realizable, que lo único que hay que hacer es continuar investigando y continuar desarrollando nuevos modelos de aeronave. And we found some very interesting data on temperature in the stratosphere, which we think will be important for aircraft engines. Pudimos recabar muchos datos, especialmente sobre la cuestión de temperatura en la estratosfera, de tal manera de poder llevar esos parámetros al diseño de nuevos motores. So our next target is to beat the Blackbird. El próximo objetivo es batir el récord que tiene el SR-71 Blackbird. So we'd like to finish with saying thank you to Argentina for the hospitality. Queremos finalizar dándole las gracias a toda Argentina por la hospitalidad que le han deparado. One of the things about the Perlan project is that it is made up of a very small team. Una de las cosas más importantes que tenemos en el Perlan Project que todo empezó con un pequeño equipo. It's made up of a team that are all volunteers. Y este equipo está conformado enteramente por voluntarios. One of the problems with a team of all volunteers is you get the workers that step forward, not necessarily the workers you would choose if you were hiring them. El problema que tenemos cuando los trabajadores son voluntarios es que tienen que tener ellos el ímpetu para trabajar y no que tienen que ser empujados por los jefes. Many times you can accomplish something with a small team of volunteers that you can't accomplish with a larger team inside of a big organization.
muchas veces no es tan fácil manejar un pequeño equipo fuera de una organización más grande. So Laurice and I would like to talk a few minutes about a type of team that we call an SRT, which stands for Short-Term Results-Driven Team. Por eso vamos a hablar sobre este nuevo tipo de nucleamiento o asociación, que sería un equipo para que en poco tiempo se consigan los resultados que se apuntan. And for that, we've got two examples of fighter pilots. Now, these are fighter pilots who were always in trouble with their units. Y ahora vamos a usar el ejemplo de los pilotos de caza, que siempre tienen algún problema con sus unidades. I'm tempted to ask if any of you have been in trouble with your commander. Y ahí están preguntando si alguna vez alguno de ustedes tuvo un problema con su comandante. If you have, there's hope for you on one of these small teams that is going to accomplish something remarkable. Entonces, si alguna vez lo tuvieron es porque pueden estar preparados para ocupar un lugar en estos pequeños equipos que tienen que conseguir algún objetivo. Both of these examples are fighter pilots from World War II. Laurice will talk about the first one, a German fighter pilot who was stationed in Laurice's home country of France. Hay un ejemplo de un piloto de caza que era miembro de una ala de caza alemana estacionada en Francia en la Segunda Guerra Mundial. So the first fighter pilot was Hans-Joachim Marseille, and he was a brilliant fighter pilot, but he had trouble with authority. Estamos hablando de Hans-Joachim Marseille, que era un piloto de caza brillante, pero tenía problemas con la autoridad. So multiple times he did things that nearly got him kicked out of the Air Force. Dice que más de una vez lo intentaron sacar a patadas de la fuerza. So for example, once he was doing a cross-country flight with his colleagues, and he's just landed on the motorway to relieve himself. Dice que una vez estaba realizando un vuelo de traslado de una aeronave y aterrizó en un campo porque quería ir al baño. O sea, he wanted to release himself. Quería aliviarse. O sea, lo estoy traduciendo. Another time, he did a very low pass and strafed the ground right in front of his superior officers. Una vez hizo un vuelo rasante justo enfrente de todos los oficiales superiores de su escuadrón. Not recommended. No es recomendable. So his superior officers then got tired of his actions, and they sent him to Africa, where he wouldn't have to deal with so much authority. Entonces la superioridad decidió enviarlo a África, donde no iba a tener problemas con su superioridad allá. And there he really strived as a pilot. And during his time there, he got 158 victories. Y allí consiguió a lo largo de su carrera 158 derribos. And then he got multiple awards, and he was acclaimed in his country. Y ganó muchísimos premios y fue aclamado como un héroe en su país. The second person was a World War II fighter pilot in the Pacific. El que observamos aquí es un piloto de la Segunda Guerra Mundial frente del Pacífico. This was a squadron made up of misfits. ¿Say again? Era un escuadrón conformado por pilotos indisciplinados. Vamos a usarlo. Papi Boyington. ¿Es Papi Boyington? Sí. I know it. You know Papi Boyington. Yeah. Yes, I know, we know. Yes. Bueno, es Papi Boyington, uno de los Flying Tigers. Chinook Flying Tigers, and then flew in Pacific. Sí, sí. Sí, este es el comandante Greg Papi Boyington, que había volado con el general Chenot en la campaña de China antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y luego fue al frente del Pacífico about Corsair 2, I remember. Sí, sí. Y voló los caza Corsair 2 en el Pacífico. He was given a group of pilots that had no other assignments and airplanes that were in bad repair. Era un grupo de pilotos al cuales lo único que le daban eran las acciones de guerra, y para esas acciones de guerra le daban los peores aviones que tenían.
Nobody wanted the airplanes. Nobody wanted the pilots. Nadie quería los aviones ni tampoco querían a los pilotos de esos aviones. The squadron wanted to call themselves Boyington's Bastards. Ellos mismos se hacían llamar los bastardos de Boyington. But the Marine Corps wouldn't let them use that name. Pero entre los infantes de Marina ese nombre fue ampliamente utilizado. So they called themselves the Black Sheep Squadron. Por eso fueron llamados el Escuadrón de las Ovejas Negras. They only flew together for 120 days. Solamente volaron juntos 120 días. They were always in trouble. Siempre estaban en problemas. I think they disbanded them because they went on leave to Australia and they almost destroyed a hotel in having parties. La autoridad deshizo al escuadrón cuando estuvieron de permiso en Australia y destruyeron un hotel. They in 120 days, they shot down or damaged 203 enemy aircraft. En 120 días juntos derribaron o destruyeron 203 aviones enemigos. 9 of the squadron pilots became aces. 9 de los pilotos de ese escuadrón llegaron a ser ases del aire. Why would we talk about pilots that have a reputation for being difficult? They have a reputation for being bad officers in many cases. Why would we talk about them? ¿Por qué estamos hablando de pilotos que tenían una mala reputación y también de pilotos que no eran los excelentes oficiales que deberían haber sido? Many studies have been done about what makes a team effective. Hay muchos estudios que buscan tratar de entender qué es lo que hace efectivo un equipo. These pilots and these teams can teach us something. Estos pilotos de estos equipos nos pueden enseñar algo. They can't teach you how to get a promotion. Ellos no nos van a enseñar a conseguir una promoción. They can't teach you how to be popular with the generals. Ellos le pueden enseñar a uno a volverse popular entre los generales. But they can teach us something about a special way to get organized to accomplish something that other people think is difficult or impossible. Pero ellos también nos pueden enseñar de qué manera se puede organizar un equipo para cumplir con una misión que puede ser interpretada como dificultosa. One of the characteristics of these high performance teams is they don't take orders very well, but they like to self-organize. Una de las características de este tipo de agrupación es que son difíciles de aceptar las órdenes, pero que se encaminan hacia un objetivo. They're good at what is known as distributed decision making that is made at the right time by the person that is present, not by the command structure. Pueden llevar a entender, comprender y realizar diagramas, planificaciones de corto término, pero que guían directamente hacia la acción de conseguir un objetivo. That's one of the reasons that these teams need to be short-term teams. Una de las razones por las cuales estos agrupamientos deben ser por poco tiempo, they're brought together to accomplish something that otherwise might not be able to be accomplished. porque ellos pueden alcanzar a lograr cosas que otros en ese mismo tiempo no podrían hacerlo. They need to be insulated from the rest of the organization. Deben ser aislados del resto de la organización. An example of that is when Lockheed wanted to develop a new airplane, the P-38. Un ejemplo es cuando tuvieron que hacer un cambio hacia el P-38. They needed it done quickly. It was a radical design. Some people doubted if it could even be done. Era un concepto nuevo, radical, que debieron adaptarse rápidamente a ello y también en contra de lo que mucha gente pensaba de ese diseño. So they sent them across to the other side of the runway so they would not disturb the normal business at Lockheed. Mandaron una cruz al otro lado de la pista para darles suerte en los intentos que tenían. They also didn't want the way they had to manage at Lockheed to disturb the team. Porque no querían que
digamos, los ruidos molestaran al equipo cuando estaba trabajando. They were like the Black Sheep Squadron, but they accomplished something that they thought could not be done. Por eso se los conocía como el escuadrón de las ovejas negras. Lograban hacer lo que otros no podían. So teams like this are rewarded for taking risks. Estos equipos son recompensados por tomar riesgos And they're rewarded on getting results. y son recompensados por lograr resultados. So the first thing that you need is you need a purpose. Lo primero que ustedes necesitan en estos grupos es un propósito. And you don't tell the team how to do the work. Y ustedes no tienen que decir al equipo cómo tienen que alcanzar el objetivo. You simply tell them the goal that they have to achieve, and you let them figure out how to do it. Les tienen que mostrar el objetivo al equipo que tienen que alcanzar, pero no decirles cómo hacerlo. Déjenlos que ellos lo hagan. Then you ask for volunteers to join the team. Luego tienen que buscar voluntarios que quieran aceptar este tipo de equipo. Now, some organizations are discovering that everybody ought to have a chance to be on a team like this a few times in their career. Por eso muy pocas veces hay gente que quiera en sus carreras arriesgarse a tomar este tipo de miembros en sus equipos. An example from industry is a company called Atlassian. El ejemplo en la parte empresarial hay una empresa que se llama Atlassian. Every 90 days, they tell their employees that they can work on anything they would like to work on. Cada 90 días en esta empresa le dicen a sus empleados que se tomen un día para trabajar en lo que ellos deseen. They can work with anybody they would like to work with. Pueden trabajar con quien quieran ellos trabajar. They can work on any problem that they would like to solve. Pueden trabajar en cualquier problema que ellos quieran resolver. At the end of that one day, they just have to share what they've learned with the whole group. Y al final de ese día, lo que tienen que hacer es enseñarle a todo el grupo qué es lo que han aprendido. This has resulted in some breakthroughs for their software. Con esto se ha logrado hacer grandes incrementos de descubrimientos en lo que es software. It also raises team morale. People look forward to these projects. Y también ha elevado en gran medida la moral de la compañía y ha encaminado muchos proyectos que nacieron de esos grupos. The final thing about these teams is that they have three characteristics. Lo más importante de este tipo de agrupaciones son las siguientes características. For the short time you're on the team, you get to be self-directed. El corto tiempo que usted está en ese tipo de equipo tiene que ser autodirigido. Uno se impone las propias metas. You get to work on something that you think is very important. You have a purpose. Hay que trabajar en algo que uno mismo crea que es muy importante, ponerse un propósito. And you get to master something that otherwise you would not be able to master. Y hay que volverse un maestro en lo que uno está haciendo y que con el tiempo que uno tiene, tal vez en el trabajo normal no lo tendría. And this is the story of the Perlan Project. Esa es la historia del Perlan Project. Our founder said, I think you can go to 90,000 feet without a motor. Nuestro fundador nos dijo, yo voy a llegar a los 90.000 pies sin motor. People volunteered. Necesito voluntarios. Some of the people are not easy to work with. Mucha gente no quería trabajar con él. And yet, in a short time, we've accomplished something that many people said was impossible. Y así, con la gente que él pudo conseguir voluntaria, pudo lograr lo que había una gran cantidad de gente que decía que era imposible. So an SRT, a self-directed, results-driven team, can accomplish something that probably could not have been accomplished in as short a time. Por eso este tipo de agrupación, la SRT, puede lograr en poco tiempo cosas que en organizaciones más grandes y que con más tiempo no lo logran. Or for as little money as we were fortunate to do. O que con poco dinero nosotros hemos podido lograr. And one of the best things about being on this team is we get to spend time in Argentina. Y una de las cosas más importantes que hemos tenido es haber pasado
con el equipo tanto tiempo en Argentina. And we get to be partners with you Queremos ser amigos de ustedes. So thank you from all of us to all of you. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos han ayudado y gracias a todos ustedes.